La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas. Estamos ahora en esta semana de feria en El Laberinto, en esta semana en la que hay esta actividad cultural importantísima con la presencia de mucha gente, afortunadamente, y tengo el gusto de recibir hoy en El Laberinto a Mario Mercado. Querido Mario, un amigo de la casa, ¿cómo estás? Bienvenido al Laberinto. Todo bien, Andrés. Gracias como siempre por la invitación, por estar aquí en El Laberinto y bueno, dispuestos a conversar sobre literatura y en este caso creo que literatura que tiene que ver con la ciencia. Además que es primera vez que estamos en presencial, siempre habíamos hecho Zoom, así que es un gusto estar acá. Y agradecer también a la gente de Editorial El País que nos está cobijando en esta entrevista, así que también un saludo para ellos. Pueden venir a ver toda la colección que tiene, sobre todo de ciencias políticas, que es de nuestras favoritas, está muy buena. Querido Mario, a ver, es un desafío importante porque vemos a muchísima gente y obviamente seguramente los géneros de la ficción son los que más llaman la atención, de hecho a nosotros nos encanta también, pero hay un espacio también para reflexionar sobre los libros y la ciencia, porque leer ciencia dura o introducirse a esa no es precisamente tan fácil, no es lo más común. Entonces, ¿cómo empezamos a realizar este tipo de introducción a los libros de la ciencia? Bueno, básicamente una primera aproximación para muchas personas, entrar a la ciencia significa cabalmente entrar por distintos tipos de libros, como en este caso la ciencia ficción. En mi caso, digamos, fue un poco diferente. A mí me gustó la ciencia ficción, pero posterior a libros de divulgación científica o en todo caso a temas que tengan que ver con la ciencia. Ocurre que probablemente, y en nuestro país no es la excepción, tenemos un problema con el conocimiento de lo que significa la ciencia, ¿no? Tanto los métodos, qué viene a ser la ciencia, y eso, digamos, radica en que muchas personas no le den mucha importancia a esta temática. Por ejemplo, uno en la universidad y en todo caso también en el colegio, son pocos los profesores que entienden cómo funciona la ciencia, qué métodos existen para cada disciplina, y en todo caso también en la universidad pasa lo mismo, ¿no? Porque a veces en la universidad se enseña una materia y es una materia casi como una receta, ¿no? Pero no se sabe de dónde se obtiene esa receta. La célebre metodología de la investigación científica. Exactamente. Creo que tú también has dictado, ¿no? Yo también he dictado y es difícil entrarle al estudiante. Casi lo ve como una molestia esa materia, siendo que después en los mismos trabajos de la misma carrera la necesita después. Claro, porque en realidad metodología de la investigación debería ser una materia que inicie con el semestre, porque todos los trabajos se supondrían que tendrían que seguir esa metodología. Sin embargo, por las limitaciones que tenemos en nuestro medio, probablemente tenga que ver también con una falta de actualización que hacen tanto colegios, centros educativos, la misma universidad con sus docentes. Entonces eso hace que pocas personas, porque esto también incluye a docentes, entiendan sobre la importancia de la temática de la ciencia. Y en este caso, por ejemplo, bueno, aquí tenemos algunos libros que se acercan a eso, ¿no? Que se acercan un poco a, no a la ciencia en sí, sino a la divulgación, ¿no? De ciertos aspectos que tiene la ciencia, que es un poco diferente. Entonces, eso también hay que entenderlo al momento de adquirir un volumen que tenga alguna relación con alguna disciplina científica, ¿no? Y además el perfil del autor, ¿no? Porque en el caso está K. Pinker, que es un hombre que valora siempre la ciencia y la aplicación y el beneficio que ha traído a la sociedad. Pienso también, y entre tus favoritos está Bunge, por ejemplo, que es más complejo, que también se ha ocupado de la ciencia y de la filosofía y que ofrece cierto rigor en ese sentido. Russell igual, y hay otros también que tienen esa aproximación. Hace rato, antes de que se me pase, mencionabas el tema de la ciencia ficción. Es peculiar porque en esta relación se habla mucho de la fantasía, por supuesto, pero no es casualidad que algunos de los mejores de la ciencia ficción son gente con conocimiento de ciencia, o sea, que no venía solamente de la inspiración romántica o de la fantasía, sino con un asentamiento. El caso de Asimov, por ejemplo, que a ti te gusta mucho. Claro, exactamente. Casualmente, entre comillas,
muchos de los mejores libros de ciencia ficción en este caso tiene que ver con gente que de alguna u otra manera está ligado con temas científicos. El mismo Julio Verne, el mismo H.G. Wells. No es casual, por ejemplo, que H.G. Wells y, por ejemplo, Isaac Asimov escriban libros de historia. O sea, eran personas que se dedicaban, digamos, al estudio de ciertas disciplinas y a entender mejor el contexto donde o cómo se desenvuelve, por ejemplo, una sociedad particular para de ahí poderlo, si se quiere, extrapolar a historias que tengan que ver un poco con la ficción. Pero cuando uno ve, por ejemplo, cuando lee estos libros, todo tiene, digamos, hay una base científica. Evidentemente hay cosas que están más cercanas a la fantasía porque son historias para entretener. Sin embargo, el conocimiento de estas personas en los aspectos científicos y tecnológicos de su época le da pie para que, bueno, hayan obras que parecen que sean predicciones, como por ejemplo el caso de la obra de Julio Verne, que es de la Tierra a la Luna, ¿no? El viaje de la Tierra a la Luna, que básicamente casi predice, por ejemplo, lo que iba a durar el viaje a la Luna. Creo que le pela por un día, más o menos el tamaño de la nave que va, en este caso a la Luna, el Apolo 11, con la que dice Julio Verne, casi tiene el mismo tamaño, ¿no? También otra... El caso de Bradbury también, pues las crónicas marcianas, también tienen mucho que ver con eso que parecía fantasía, pero que se aproxima después. Exactamente. Ahora, veías el rato, bueno, pasábamos por los stands y hablábamos, veíamos a muchos niños, y de repente ahí hay una barrera muy complicada, ¿no? Pasar del niño a ver, no digo que lo volvamos un ser frío y científico, porque tampoco va por ese lado, pero para pasar del el gato hace miau al conocimiento de la ciencia que viene en el colegio, por ejemplo, es un desafío muy grande. Y eso tú lo dices varias veces y lo hemos comentado, del analfabetismo científico, que es, obviamente, no tener todo esto, pero, por ejemplo, saber ciertos criterios o ciertos términos. Por ejemplo, el estudiante universitario llega sin saber la diferencia entre una hipótesis, una teoría, una ley científica. Pues ahí, en alguna parte, o en un gran tramo de ese camino en el que se pierde la brújula. Sí, y pienso yo que dada ciertas condiciones, por ejemplo, que hay en los más pequeños, por ejemplo, alguna vez que uno me ha tocado, y seguramente Andrés también, me ha tocado compartir con chicos de 7, 8, 9 años, hay algo que es diferente, por ejemplo, con jóvenes de 18, 19, que es la curiosidad. Es como que empiezan a preguntar una pregunta por acá, y esto lastimosamente para muchos docentes, profesores, es hasta molesto las preguntas. Y ahí podría ser, por ejemplo, el inicio de que un profesor trate de incentivar esa curiosidad y evidentemente tratar de, si existen documentos, evidencia científica, tratar de responderlo por ese lado y instigar al estudiante a que investigue, ¿no? Usando, por ejemplo, la metodología de la investigación. Evidentemente no como un académico universitario, pero se lo puede hacer, digamos. Entonces, yo pienso que hace falta, digamos, un mayor conocimiento en el tema de cómo funciona la ciencia, cómo funciona el conocimiento científico y, bueno, que los docentes y los profesores puedan aprovechar esa curiosidad que parece innata en muchos niños, ¿no? Y una curiosidad, aparte, que obviamente puede partir de libros y del colegio, pero también de una divulgación. Pones ahí a Carl Sagan entre los libros que hay ahí, pues toda una serie de documentales, cuestiones que antes eran difíciles de encontrar, teníamos que, por suerte, verlos en televisión o en VHS, pero ahora que están a la mano de todos en YouTube, entonces es también una buena puerta para introducirse, primero por ahí y luego a la lectura de libros científicos. Sin duda, en YouTube hay muy buenos divulgadores de ciencia, hay otros que no son tanto, sin embargo, yo pienso que, como dice Andrés, es bueno iniciar por algún lugar. Hay documentales sobre ciencia y aquí podríamos, digamos, dar, si se quiere, algunos tips para evaluar, digamos, ¿no? Sucede que, por ejemplo, a veces hay gente que me dice, tengo este libro que habla sobre la vida extraterrestre, ¿no? Y tiene datos. Bueno, habría que revisar, por ejemplo, esos datos, ¿no? Si queremos, digamos, analizar si el libro en realidad es de divulgación o en todo caso es un ensayo de conjeturas que puede tener el mismo escritor, ¿no? Y esas son diferencias. Por ejemplo, aquí tenemos un libro que nos ha prestado los amigos del Baúl del Libro, que es Los Dragones del Edén. Y aquí, por ejemplo, en este libro de Carl Sagan, que es bastante recomendable como libro de divulgación,
Sagan hace un análisis de la evolución del cerebro y de la inteligencia. Y en esto, evidentemente, cuando uno ve la bibliografía, hay muchos libros, digamos, de divulgación, pero también hay fuentes primarias, o sea, hay documentos académicos, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, es un tip, si uno quiere, para ver si realmente el libro es de divulgación, ver las fuentes, ¿no? De dónde saca, cuáles son los investigadores. Después, por ejemplo, acá tenemos otro libro de Michio Kaku, La física de lo imposible, que él, y en otro libro que se llama La física del futuro, también tiene documentos académicos de revistas, digamos, especializadas, de investigadores que estudian estos temas, y al mismo tiempo hace entrevistas y tiene conversatorios con los investigadores, ¿no? Para poder realizar sus temas. Entonces, esas son algunas formas, digamos, para poder, si se quiere, evaluar entre un libro que realmente tiene, digamos, algún sustento científico y otro que probablemente no lo tenga, ¿no? Porque ahí, digamos, como decíamos, por la falta de las herramientas, hay esa confusión en cuanto a los distintos libros que, bueno, pululan en todos lados, incluyendo la Feria del Libro, ¿no? El otro día, no, seguramente lo leíste, salió un artículo sobre el inglés y la ciencia, una supuesta dictadura del idioma inglés y la ciencia. Cerca del 85 o 90% de los artículos científicos se divulgaban en la lengua anglosajona. ¿Es una barrera el idioma para leer ciencia dura? Es una barrera, sin duda, digamos. Yo, por ejemplo, tengo que confesar que carezco de una fuerte conocimiento del tema del inglés, pero evidentemente se me hace hoy más fácil, por ejemplo, con el Google Translator, ¿no? Hay otros tipos de traductores y, sin embargo, el inglés no deja de ser una barrera, porque ya a veces, ¿qué es lo que sucede? Una disciplina, por ejemplo, como la astrofísica o la astronomía, tiene distintos conceptos, toca y articula, digamos, muchas proposiciones que vienen a ser hipótesis y que esas hipótesis vienen a formar, por ejemplo, una teoría científica. Y si no conocemos esos conceptos, ni siquiera en español, bueno, se hace complicado. Por ejemplo, hablar de física cuántica en español puede ser bastante complejo y si es en inglés y no se conoce, aún más. Sin embargo, hoy hay distintas formas de poder conseguir esa información. Hay incluso algunos diccionarios sobre temas de ciencia para conocer qué es la física cuántica, qué es un fotón, ¿no? Que son términos que se utilizan bastante en la física. Y también hay herramientas, como decíamos, como el traductor y bueno, hay también hasta cursos gratuitos de inglés en la red, que cabalmente yo estoy en ello, estoy haciendo para comprenderlo mejor, ¿no? Y tener, digamos, una mayor llegada a estos documentos. Ahora, lo que también es bueno y que sucede es que de un tiempo a esta parte se han abierto distintas editoriales en español, tanto en España, en Argentina, en México, que han y divulgan, digamos, libros que son de grandes divulgadores de la ciencia, sobre todo del siglo XX, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda y nos aporta a que también empecemos por ahí, ¿no? Si vemos que, por ejemplo, los documentos académicos, las revistas científicas son complejas, ¿no? Dependiendo del tema que nos agrade. Siguiendo con los que tenemos acá en la mesa, tienes ahí a Stephen Hawking y de repente uno se encuentra con estos autores y después como que hay un cierto miedo a ingresar a la ciencia dura, a su lectura, ¿no? Un personaje argentino que nos agrada mucho, que es Alejandro Dolina, cuenta en sus confesiones que justamente de lo que se arrepiente es no haber leído ciencia dura más joven, que obviamente le gusta la ficción, pero la ciencia dura le llama la atención ya a una edad avanzada. ¿Cómo perderle miedo a estos autores? Pienso que, por ejemplo, algunos autores, como en este caso de Stephen Hawking, ellos han encontrado que existe esa deficiencia, ¿no? De pasar el conocimiento más actual que se produce en instituciones científicas y en todo caso también en universidades que hacen investigación. Hawking es un abanderado porque ha tratado de que los conocimientos que hay, divulgarlo a la mayor cantidad de las personas. Por ejemplo, uno de los primeros libros que escribe Hawking es Historia del Tiempo. Historia del Tiempo todavía tenía cosas bien complejas y recibe esa crítica y Hawking, ¿qué hace? Hace
otro libro que se llama Brevísima Historia del Tiempo. ¿Para qué? Para hacerlo mucho más accesible y evidentemente sea de manera más difundida lo que él quería explicar. Entonces, creo que puede ser que sean menores todavía los esfuerzos, pero hay un esfuerzo incluso por algunos científicos y pienso yo que si necesitamos o queremos empezar por algo, tenemos que saber que si queremos, por ejemplo, mejorar nuestro cuerpo, hay que hacer algo de ejercicio, habrá que trotar. Lo mismo sucede con cualquier tipo de libro que leamos, no solamente con libros de ciencia, sino hay literatura, hay poesía que también necesita cierto esfuerzo, ¿no? Para entender algunas ideas subyacentes sobre los temas que tocan los escritores. Entonces, pienso que también parte de la iniciativa de uno, del esfuerzo y de entrar y no tener miedo, porque eventualmente muchas de las cosas que hacemos en la vida, al principio no teníamos ni idea. Y es lo mismo, tratar de entender la ciencia empieza por ir quizá con libros de divulgación, como decía, o libros de ciencia ficción, o video, y poco a poco ir entendiendo, ¿no?, el tema que nos interesa y nos agrada, y agarrar revistas o documentos académicos. ¿Cómo percibes no quiero decirle el nivel, pero sí el ambiente estudiantil de la ciencia? Porque convengamos que antes de la pandemia, si bien era poco, había iniciativas de grupos de estudio, clubes de ciencia, bueno, que están ahora haciéndolo de manera virtual, pero que justamente, mira las casualidades, si así existen, vienen a notarse esa falta de conocimiento de base científica en estos tiempos, donde tanto la ciencia nos ha hecho falta y se ha buscado entender. Por ejemplo, el ejemplo clásico, no solamente comprender el famoso virus, sino el tema de las vacunas, ¿no? Criterios básicos que hemos podido notar ya en la práctica, que no están manejados mínimamente por las personas y que hasta se dejan guiar más por lo que dice el WhatsApp de la tía o el WhatsApp de la iglesia y demás, más que por lo que dice, de lo que se puede aproximar a través de la ciencia. Entonces, ha hecho que justamente notemos la falta de eso de este periodo. Claro, hay que entender que, por ejemplo, para una persona que le interesa el tema de la ciencia o le interesa, por ejemplo, hacer algún tipo de investigación, habría que digamos, cultivar, si se quiere, algunos rasgos que son importantes. Uno, por ejemplo, de los rasgos que creo que son de aquellos que se tienen que cultivar es, por ejemplo, un poco el escepticismo. ¿Y el escepticismo en qué sentido? En que a veces no todo lo que uno lee, no todo lo que uno escucha, no todo lo que uno ve es cierto, ¿no? Por más que incluso lo diga a veces mi madre, mi abuela, mi tía. Y si hay, digamos, una idea o se plantea que cierto evento o cierta cosa se produce de cierta manera, por ejemplo, como, qué sé yo, que tomando agua de maní, no sé, mis pies van a dejar de oler, digamos, si tuviera algún problema así. Bueno, lo primero que tendría que hacer es averiguar si alguna vez alguien ha hecho una investigación sobre el tema y si evidentemente eso funciona. Entonces, yo pienso que esa es una característica que debería tener toda persona que quiere entender un poco de la ciencia. Y también, algo que es fundamental es el tema de utilizar el razonamiento, ¿no? El razonamiento es algo fundamental porque no se trata simplemente de dudar de todo, sino de buscar evidencia, datos, algo que sostenga que lo que se dice es de esa manera. Entonces, el razonamiento también es muy importante porque el razonamiento hoy, más que nunca, por ejemplo, se habla de pensamiento crítico, permitiría, digamos, cribar información que probablemente no tenga sustento, no sirve, y otra información que evidentemente sí tiene sustento y nosotros podríamos aceptarla como verdadera, de cierta forma, ¿no? En este afán de conocer ciencia, posiblemente también hay otro asunto que llama la atención, que es el apoyo de las instituciones educativas y del Estado, porque por más liberal que uno sea, hay que tener en cuenta que el Estado todavía maneja la educación. Entonces, ciertos criterios han sido abandonados o se ha abierto inclusive el paso hacia ciertas corrientes irracionales que, lejos de provocar acercamientos, provocan distanciamientos y hasta rencillas con el pensamiento crítico y la ciencia. Exactamente, hay una ley
¿no? que ha promovido cabalmente el gobierno del MAS en épocas de Morales y que por lo menos de manera escrita habla de que hay que incentivar la ciencia, también otro tipo de conocimiento que uno en principio digamos no está en desacuerdo porque no es la única forma de conocimiento. La ciencia para mí es la mejor forma, pero no es la única. Hay otras formas también para conocer. Sin embargo, el problema es que en la práctica, a veces cuando un conocimiento como el científico no funciona para validar mis teorías ideológicas, políticas, evidentemente se lo deja de lado, ¿no? O en todo caso también mis ideas religiosas. Y ahí tenemos una barrera. Entonces, yo pienso que más allá del dogma religioso, la religión o las creencias ideológicas, políticas que uno tenga, uno no puede dejar de lado el conocimiento que se viene haciendo. Y si en todo caso uno tiene una idea contraria, lo que debería hacer es buscar a otros autores, otras investigaciones que quizá postulen que es diferente a lo que plantea el autor que usted está leyendo. Entonces, a partir de ahí viene lo que hablábamos, el razonamiento, ¿no? Juzgar, evaluar la información y, bueno, decantarnos por aquella información que tiene mucho más peso desde el punto de vista científico. Agradecerte, Mario, por estar en el laberinto, por acompañarnos en esta noche de feria. Invitar también a la gente que siga, todavía quedan varias noches y que no solo venga, obviamente por ciencia, pero también por otro tipo de libros. Así es, gracias Andrés, como siempre yo me siento en mi casa. Agradecerte bueno, a las personas que nos están viendo y oyendo. Y bueno, comentar que aquí tenemos algunos libros que están en la feria. Los Dragones del Edén, bastante recomendable. Aquí está también Stephen Hawking, El Gran Diseño, que aquí, por ejemplo, Hawking inicia con el tema de que la filosofía ha muerto, ¿no? Entonces, habría que cuestionar incluso a Hawking con ese tipo de declaraciones. Esto, por si acaso, han sido libros prestados de la librería El Baúl del Libro y la librería Yachaywasi. Aquí tenemos Michio Kaku, Física de lo Imposible. Este es un libro bastante interesante porque trata un poco de pensar en ciertos conocimientos científicos, ciertos aparatos tecnológicos que podrían ser parte de nuestra realidad en un futuro muy cercano. Y tenemos también este libro de Steven Pinker, que es quizá está más cercano al ensayo, ¿no? Pero también tiene datos y, ¿por qué no?, una buena literatura, buena bibliografía y referencias bibliográficas de revistas académicas, y validarlo también podría ser como un libro de divulgación que habla de muchos temas, medio ambiente, la pobreza, la violencia, y que también es altamente recomendable. Además que, como lo decíamos hace rato, en este Pinker, de repente no de manera directa, pero sí de manera indirecta, muestra que cómo ha influido el conocimiento en nuestro progreso y nuestro avance, desde esos ideales antiguos de la Ilustración hasta nuestros días. Exactamente, algo que muchas veces, por desconocimiento, la mayoría de las personas dejamos de lado, ¿no? Se cuestionan muchas cosas que están mal en la sociedad y que no está mal cuestionarlo. Sin embargo, habría que entender todo ese proceso, ¿no?, que llevó a que, digamos, las cosas no estén como uno quisiera. Por ejemplo, ahora se habla del problema del cambio climático. Sin embargo, sin el avance tecnológico, sin el avance de la ciencia, no sabríamos que ese problema existe, ¿no? Entonces, más allá de, digamos, preocuparnos por estos temas, no hay que desdeñar más bien cierto desarrollo, cierto avance en el conocimiento, y más bien valorarlo y buscar quizá otras vías para un desarrollo diferente y que, bueno, que nos lleva a nuevos desafíos, pero que pienso yo que con el conocimiento y el avance tecnológico se pueden hacer muchas cosas, y evidentemente también con la iniciativa política que debe haber en los gobiernos. Muchísimas gracias una vez, Mario, por estar acá. Gracias, Andrés, por la invitación, como siempre. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos han seguido, que nos siguen siempre, que siguen el contenido a través de nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram y también Spotify. Una vez más, siempre es un gusto hacer el laberinto, en esta ocasión desde la feria. Nuevamente invitarlos a que visiten en la Fexpo Cruz. Hasta el día 8 de agosto estará la feria. Hasta luego, que estén muy bien. El laberinto con Andrés Canseco.